Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta, nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mario Petit y con el diario La Faena en la isla de Margarita. Nosotros tenemos hoy un invitado más muy especial de Perú y que también es de Chiclayo. Tengo entendido, ¿no es así, doctor? ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Luis, un gusto estar con ustedes. Ok. Está hablando con nosotros José Luis Pérez Guadalupe. Él es un sociólogo, educador peruano. Durante el gobierno de Ollanta Humala, fue el último ministro del Interior desde el 17 de febrero de 2015 hasta el 28 de julio de 2016, ¿correcto? Así es. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Georgiana de Roma y en Educación por la Unidad Pontificia de la Universidad Católica del Perú. También es licenciado canónico y magíster en Sagrada Teología por la Facultad Teológica Pontificia Civil de Lima. Cuenta con una maestría en criminología en la Universidad del País Vasco y otra en antropología en la Universidad Pontificia Católica de Perú. Y asimismo es doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Deusto, también en el País Vasco, perdón. Entonces, bueno, un currículum que de verdad pues yo estoy impresionado y ojalá que todos nuestros funcionarios públicos alzaran esos méritos en sus desempeños, porque es lo que estamos necesitando en estos países nuestros, para que las gestiones públicas pues sean eficientes y produzcan resultados. Pero usted lo tenemos hoy y es por la sencilla razón de que a usted le correspondió examinar y firmar la nacionalización como peruano del hoy Papa León XIV, que ejerció también su apostolado en esa bella región latinoamericana de Chiclayo, en Perú. Y yo quiero, de todos modos, anunciar aquí que este programa nuestro se llama Ping Pong Hemisférico y lo conduce 2 veces a la semana el profesor Luis Núñez, porque andamos justamente intentando imponer la filosofía de acción de que formemos mejor ciudadanía y mejor gobernanza. Y entonces yo diría hoy que la gestión suya, de alguna manera, lo enaltece de tal manera, porque haber firmado un documento que ahora está registrado en la biografía de un papa moderno, de esta época, de esta era, de alguna manera pues tiene una significación muy especial. Y yo quiero que usted me diga, en el momento que este clérigo nuestro, hoy día ostentando la representación de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, hizo sus tramitaciones, me imagino que la hizo como un paisano más, que no se valió de influencias ni nada por el estilo. Yo lo estoy viendo así, porque me lo Ujú. imagino en su humildad, que de repente, pues, una vez que presenta sus recaudos, a todo ciudadano que va a hacer, a pedir una visa o algo por el estilo, se le hace luego un interrogatorio para clarificar cosas, para poner las cosas en su lugar y desechar algo si en un momento dado fuese el caso para dar derecho a apelaciones. ¿Cómo ocurrió eso con el hoy Papa? Eh, Cuéntenos un poquito administrativamente hablando. A ver, José Antonio, muchas gracias por tus palabras y por la invitación. Mira, bueno, yo primero soy teólogo, esto es, trabajé para la iglesia más de 20 años y de ahí pasé a participar en la política y en el gobierno. Entonces, estando como ministro del Interior, que es donde pertenece la Superintendencia de Migraciones, efectivamente al hoy León XIV lo nombran obispo de Chiclayo a fines del 2014. Pero comienza sus trámites porque el concordato entre la Santa Sede y el Estado peruano indican que para ser un obispo en el Perú hay que ser peruano, Ya, o de nacimiento o por naturalización. Entonces él comenzó sus trámites efectivamente en migraciones, cumplía con todos los requisitos, pero ahí hubo un tema al final para la firma del presidente, porque había una interpretación, el artículo 7 que decía que tenía que vivir los 2 años en el Perú. Y él había vivido más de 20 años en el Perú. Lo que pasa es que los últimos años no estaba en el Perú, porque ok. volvió a Estados Unidos. Entonces ahí había todo un tema de interpretación y a mí me llaman de la Conferencia Episcopal Peruana, que todos eran mis amigos, y me dicen, José Luis, por favor, ayúdanos con este trámite porque
necesita ir urgente a Chiclayo, porque él es el nuevo obispo, está como administrador apostólico, pero mientras no sea nacionalizado, no es obispo titular. Entonces no puede hacer grandes cambios o gestiones. Perfecto, le dije, vamos a ver, averigué el caso, me vino a visitar al ministerio, en ese momento el padre Robert, Monseñor Prevost, conversamos desde el primer momento, una persona simpaticísima, cercana, sin mayor protocolo, y le dije, mire, Monseñor, yo soy de Chiclayo, o sea que con mayor razón no se preocupe usted que esto sale sí o sí. Y efectivamente averigüé qué pasaba y yo mismo fui a Palacio a hablar con el presidente. Le dije, presidente, hay este caso, hay esta urgencia, y claro, lo que pasa es que en el Consejo de Ministros, que éramos 19, a mí me decían monseñor, ¿entiendes? Porque era teólogo y por mi cercanía a la iglesia, entonces en tono de broma me decía monseñor. Ya, Entonces el presidente me dice, pero claro, es que tú estás metido con los curas, hombre, entonces ¿qué? Le expliqué, le digo, presidente, más allá de que esté o no cercano a ellos, es parte del protocolo y se necesita. Y efectivamente el primer ministro también, Pedro Cateriano, también colaboró con eso. Y al final el presidente Humala firmó. Lo que pasa es que el presidente no entendía mucho por qué tenemos que, digamos, viene en términos coloquiales, viene un gringo y tenemos que nacionalizar lo que acaba de llegar. En fin. Entonces le expliqué cuál era el sentido, el concordato, la labor de iglesia, porque Humala era un militar, no tenía por qué conocer todos estos detalles pastorales, eclesiales, canónicos, y al final, bueno, entendió y salió la firma, ¿no? Entonces, eso fue ya, y Monseñor felizmente con el documento en la mano se fue y pudo asumir la diócesis de Chosica como pastor. Y mira, han pasado literalmente ya 10 años de eso y nos damos con esta bendición de ahora lo tenemos de Papa el León XIV. claro. Bueno, queda claro, pues, para que ustedes vean que este monseñor en su momento fue un ciudadano más que no se valió ni de influencias, ni de triquiñuelas, ni nada por el estilo para alcanzar esa nacionalidad peruana. Y tan orgulloso está José Luis, que lo primero que dijo en el balcón al salir ya con la nominación de Papa fue un saludo a ese pueblo que lo acogió tan Así es, meritoriamente, ¿no? Y lo así nombró es. con su propia palabra, Chiclayo. Y por eso yo le decía al profesor Luis Núñez que Chiclayo hoy está inscrito en la historia universal de la iglesia indefectiblemente, indefectiblemente. Pero ahora hay otra parte que nosotros queremos conversar un poquito, la parte sociológica y su desempeño en esa área, Uh -huh. porque de alguna manera las cosas que emprendía a veces chocaban con funcionarios públicos de otros niveles, alcaldes, gobernadores, y hasta el Ministerio de Relaciones Interiores también me imagino, porque el hombre acometió el desarrollo de comedores populares, no sé qué otras cosas más, que de alguna manera estaban enfocados a atender a los más necesitados y que de repente estaba dando un mensaje cifrado. Esta gente no está siendo atendida por los gobiernos. Uh -huh. Pudieran haberlo interpretado los políticos así, ¿verdad? Sí, mira, Cómo se debatía así es. cuando él sabía Yo que andar? después fui, a ver, quizás me estaba haciendo acordar un poco como anécdota, nosotros se tenía previsto que venía el fenómeno del niño, acá Ajá, en el Perú es muy fuerte, entonces preparamos todo digamos, la policía, las Fuerzas Armadas, yo como era de Chiclayo, a cada ministro nos dieron una región del Perú, entonces yo fui a Chiclayo, me encargué, digamos, de esa región, y lo que hice fue el todo el norte del Perú, me reuní con todos los jefes del comando de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, e invité a los obispos de la zona, cosa que nunca se había hecho. Porque buenísimo. yo les tenía que explicar a los policías, a ver, señores, así como hay una red de comisarías a nivel nacional, también hay una red de parroquias. Y lo que Exacto. tenemos que hacer es trabajar la sociedad civil organizada. Y la mayor organización de la sociedad civil está en la Iglesia Católica. Y ahí tenemos una gran jerarquía y una gran red y una gran coordinación. Así que tuvimos varias reuniones en conjunto, por eso que me reuní varias veces con Monseñor Prevos, y bueno, y esas reuniones continuaron después, ya cuando yo dejé de ser ministro, porque seguí colaborando con la Conferencia Episcopal Peruana, que él era vicepresidente también. Entonces, en todo ese trayecto de 10 años hemos tenido una relación muy cercana. Mira, y en todo momento, José Antonio, te diré, es increíble, pero es una persona lo más sencilla, Sí. sin protocolos.
serena. Hasta yo bromeaba mucho con él, muy risueña, ¿entiendes? Entonces, y escuchaba más que hablaba. Era, claro, un perfil quizás distinto al Papa Francisco, que más extrovertido, Sí, él más más expansivo. discreto él. Sí, él mucho más discreto, pero un hombre de Dios. O sea, y entonces he estado en varias reuniones con él en la conferencia episcopal, conversando. El Papa Francisco vino el 2018 al Perú. Y entonces a mí me tocó, la conferencia episcopal me llama para asesorarlos durante esos 3 días que vino el Papa, a llevar a todos los obispos del Perú, más de 50, me acuerdo, esos 3 días de arriba para abajo, pero así desde que amanecía hasta que anochecía, por una razón muy sencilla, por tema de seguridad, porque yo era el único que conocía a todos los obispos con nombre y apellido y me conocían, y el único que conocía a todos los generales de la policía. Sí. Entonces veíamos el tema de seguridad, lo veíamos por ahí y circuló todo. Esa visita fue extraordinaria del Papa Francisco. No, sin duda, sin duda, sin Sí. duda. Es por Y eso ahí en que ese yo, momento, sí, sí, yo insisto, José Luis, en que esa comunión de propósitos entre la iglesia y los gobiernos bien intencionados es la que al final nos puede dar fruto para levantar a estos países. No hay así otra es, vía, no hay otra vía. El militarismo, los regímenes autoritarios, policiales, no cuenta. Es la comunión de propósitos entre la iglesia y los dirigentes políticos que tienen que entender que allá hay una reserva moral y ética que hay que aprovecharla y fortalecerla. así Eso es es, lo así importante. Y es. yo tengo a Luis Núñez que, bueno, tiene programas conmigo toda la semana y batallamos sobre esos temas. Me gustaría pues que, José Luis, adelante. Luis, Aquí estoy. adelante. Me gustaría añadir que estamos entrevistando a lo que yo llamo un cardenal civil, Qué bueno. porque José Luis es un teólogo experto en doctrina social de la iglesia, que ha trabajado con la gente más desamparada, que son los que están presos, y tiene una gran cercanía con el mundo religioso, el mundo político y el mundo internacional. Él ha estudiado usted lo leyó, en varios países, Sí. habla varios idiomas, está casado con una ciudadana brasilera, por lo tanto también habla portugués, y fue un testigo de privilegio en la reunión de Aparecida, una reunión muy importante para la política religiosa, si se le puede dar ese nombre, en América Latina, donde, por cierto, convergieran en ese momento las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas de la iglesia. Así que José Luis vivió como testigo de primera fila ese momento. Y lo otro es que yo tuve el honor de ayudarle a corregir las últimas páginas de un libro que saldrá muy pronto y que yo ya comenté en este programa, Yes. José Luis. Adelante. No hablé de los secretos del libro porque eso es un aperitivo para lo que será el libro cuando ya salga. Pero sí comenté hace semanas en este programa que un amigo mío peruano estaba terminando un libro sobre el tema del tren de Aragua. Así que tenemos un entrevistado de lujo. José Luis, No adelante. me digas que el autor de ese libro que me sugeriste en el Así programa es. anterior era José Luis. Bueno, José Luis, entonces te felicito. ¿Y cómo se llama ese libro? Adelante, ¿De José qué Luis. trata? Muchas gracias, Luis. A ver, el libro se llama El Tren de Aragua y las organizaciones y el crimen organizado en América Latina. Oh, el Entonces, tren de Aragua. y el Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, son 3 años de investigación. Gracias, Luis, por tus Me palabras. está dando un tubazo aquí, periodístico. Y analizo cómo surgió, cómo se consolidó el Tren de Aragua, una banda criminal, cómo se expandió en Venezuela y cómo se expandió en el resto de América Latina. Y comienzo a comparar por qué se expande de una manera distinta en cada país y analizo las diferentes variables, ¿no? Y quizás la fortaleza, haciendo Publicherry, es que, como bien ha mencionado Luis, yo ya tengo 40 años de agente de pastoral carcelaria de la Iglesia Católica. Hace 40 años que voy a las cárceles y hace unos años comenzó un crecimiento imparable de venezolanos que llegaban a las cárceles y entonces hay un conflicto fuerte, fuerte ya ustedes imaginarán, yo voy a una cárcel que tiene 10.000 presos y de repente teníamos 1.000 internos venezolanos. Entonces
ya se imaginarán que los grupos que se forman y todo lo demás se venían en un conflicto. Y como estoy en la capellanía, organizamos en la capellanía una mesa de diálogo y prevención de conflictos. Llamamos a los líderes venezolanos y nos reunimos con ellos 6 meses y a explicarles, miren, esto es así acá, aquí funciona de esta manera, ¿ok? Distinto de otras cárceles, otros países y otra realidad. Y lo juntamos con los líderes peruanos. Entonces se pudo, la verdad, hacer y hasta ahora se ha mantenido un penal pacificado, se ha integrado a los internos venezolanos. Es más, ahora porque hacen campeonato de fútbol, digamos, a ver, en todos los equipos de todos los pabellones ya hay venezolanos en su equipo de fútbol, ya se juega béisbol en el penal, ya los sábados y domingos se prepara arepa, ¿entiendes? Se participan en el coro, en las obras de teatro que hacemos, inclusive en la orquesta sinfónica que tenemos de presos, participan venezolanos. Es decir, se fueron integrando como corresponde y se pacificó. O sea, en ese sentido, la verdad, ha funcionado y ahora están integrados. Yo me sigo viendo con muchos venezolanos ahí y justo la semana pasada conversaba con uno que ya tiene mucho tiempo y le dije, ¿cómo están los nuevos que llegan, como los jóvenes? Me dijo, no, ya nosotros los mayores, cuando vienen llegando nuestros paisanos, nosotros mismos le hablamos. ¿Entiendes? Nosotros mismos le decimos ya, oye, tranquilo aquí, ¿me entiendes? Esto es diferente, este es el modo que, así que por favor, nos dicen, nosotros mismos somos el mejor control con nuestros paisanos. Genial, o sea, digamos, resultó la labor de la iglesia en esos contextos bastante conflictivos. Bueno, mira, vamos a ver cuándo sale el libro. Ya debe estar listo. Justo ayer he enviado la última corrección porque como ustedes comprenderán, al ser un texto académico pasa por revisión de pares, hacen observaciones, ya levantamos todas las observaciones, sobre todo eran añadidos porque pedían más información. Ya está, ayer mandé la última edición y en el mes de julio de todas maneras sale y lo vamos a presentar. Bueno, excelente noticia. Vamos a estar muy pendientes. Cuenta con que aquí te lo vamos a promover a través del programa del profesor Luis Núñez y en nuestros otros programas también. Cuando tenga la carátula, nos la manda y le empezamos a insertar para que ya la gente sepa que viene por allí. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Gracias. Pero hay algo que yo quería justamente sobre ese particular tener claro. En Perú, últimamente, están rotas casi las relaciones porque no tienen un funcionario que le preste atención a la presencia de tantos venezolanos allá. Y a lo mejor no conocen ni siquiera esta gestión de la que tú me estabas hablando, en los retenes policiales y todo eso, ¿no? Porque que yo sepa, jamás lo he oído pronunciar al respecto de que allí se está tratando de corregir un problema que llegó importado o no importado, llegó a la fuerza, porque de alguna manera tampoco sabemos si fue que los exportaron, ¿no? Intencionadamente, ¿no? Para que generaran anarquía. Eso se ha dicho también. Sí. Pero hay un funcionario, una embajada, en el momento dado ha tenido que ver con el tema, se ha preocupado, se ha involucrado con ustedes, han trabajado en común, o los han dejado solos a ustedes. A ver, yo hice una encuesta a 16 directores de penales donde estaba el 90% de internos venezolanos, porque prácticamente está en todas las cárceles del Perú. Sí. Y una de las preguntas fue justamente sobre la visita de su cónsul, y nunca había ido, digamos, a ver a sus connacionales. Ahora, el tema está que en el Perú nosotros tenemos entre 1,5 millones y 1.800.000 hermanos venezolanos que han llegado al Perú, han sido acogidos, se están insertando, ya hay matrimonios mixtos, están laborando prácticamente en todos los niveles de la sociedad, pero lógicamente con eso también, y ahí tiene que ver mucho el desastroso gobierno chavista, porque lo que se refleja en la pésima gestión penitenciaria, digamos, y política criminal en Venezuela, al final nos salpicó a todos, porque claro, la exportación de ese tipo de migración, y no generalizo, sino ese tipo de migración, en gran parte se debe a, y Lucho conocerá perfectamente lo que es la OLP y las FAES, es decir, los comandos de la muerte allá en Venezuela que Maduro implantó, y eso hizo que muchos de la delincuencia venezolana y toda la organización de los trenes, el tren de Aragua, el tren del sur, el tren del llano, el tren del desastre, todos comenzaran a salir. Y mira lo que tenemos ahora como fenómeno continental que hasta en Estados Unidos hay. Sí, entonces, es que está evidenciado que respondió a un diseño. Claro.
de crear crisis y problemas en otra parte donde la democracia estaba empezando a reinar de manera adecuada. Y a ellos no les interesa esa corriente. Así es. Sí. Bueno, Lucho, como le decimos a Luis. Me gustaría preguntarle a José Luis, con la curiosidad que uno siempre tiene, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo en el momento en que llegó el Habemos Papa? Yo estaba en mi casa, bueno, estaba primero trabajando ahorita donde estoy, en mi escritorio, en el sótano de mi casa. Claro, porque hay que trabajar y hay que seguir trabajando. Hay que buscarlo. Y estaba con la radio, habemos papa, al toque me conecté y estaba atento a la hora que salía. Ya cuando faltaba poquito, todo, subí y conseguí un televisor. Y cuando dijeron Robert, dije, no puede ser Prevo. Dije, ya, esto es, me dijo ya, salté de alegría, ¿entiendes? No lo voy a creer. La verdad es que una emoción muy grande, una persona tan cercana. ¿Qué ha pasado? Mira, a lo largo de 40 años, ha pasado 25 años de su vida en el Perú. Y cuando llega acá el año 85, como un sacerdote recién ordenado, va a una zona de misión en la diócesis de Chulucanas, una diócesis rural de la Sierra de Piura, y estuvo varios años, y creo que eso lo marcó. De ahí pasó a Trujillo, volvió a Estados Unidos, lo nombraron superior de su comunidad, y es por eso que conoce también al Papa Francisco, y después lo nombran para obispo de Chiclayo. Pero a ver, si bien es agustino de formación, yo creo que es misionero de vocación. Exacto. Entonces, para mí es básicamente un misionero, y es más, cuando se va de la diócesis de Chiclayo el año 23, porque Francisco lo llama para que sea prefecto del dicasterio de los obispos, él en su discurso de despedida, él dice, me da mucha pena irme 8 años en esta diócesis de Chiclayo, pero le dijo, yo me tengo que ir porque yo soy un misionero. Yo voy donde me llamen, voy donde me necesiten, y con esa humildad realmente, porque es una persona muy humilde, dijo, bueno, si me llaman me voy. O sea, no es que yo voy a ponerle peros o dificultades a la providencia, y eso es lo que es hoy el Papa León XIV, un hombre de Dios que cree y confía plenamente en la providencia, ¿no? Así es. Ahora nos quedan 10 minutos. Yo te preguntaría adicionalmente, debes tener su número personal y él el tuyo, ¿no? En cualquier momento puede producirse un contacto entre ustedes Bueno, para como, fortalecer ese vínculo en función de ahora y como del no es un canal futuro. peruano, como no es un canal peruano, puedo decirles que sí. Que sí. Okay. Es más, cuando va a Roma, yo le mando un mensaje, lo saludo, me contesta, y le he ido mandando cosas desde acá, desde Lima, y Okay. ya la última semana no, porque imagínate la cantidad de mensajes y de cosas, no, pero digamos aquí la alegría y el espíritu y las oraciones así impectore, yo sé que le llegan al Papa León XIV. Tan cercanos que son en principios y que fueron también pues en la permanencia de él allá y siendo tú quien firmó su nacionalización. ¿Tú crees que conociéndote él a ti, no se sentiría un fresquito de que tú llegases a estar en la función pública de manera mucho más relevante que antes? ¿Te atreves Eh, a jugar con un vaticinio de esos en un momento dado? ¿Una exigencia de el, esa? el problema es que tengo un divorcio de por medio, es decir, mi esposa ya me dijo que si asumo un cargo se divorcia de mí, ¿me entiendes? O sea, No, porque hay que ver, o sea, a ver, hay no, que pero ver, digo, me la escabulliste fácil, porque eso no, a la hora de lo la que pasa es verdad, que uno ve el cargo pero no la carga, ¿entiendes? Y ajá, yo estuve 5 años en el gobierno, a cargo de las cárceles primero y después del Ministerio del Interior, a cargo de 130.000 policías, ya se imagina. sí, Y bueno, este tipo de cargos, si uno lo asume como tiene que ser, mira, yo durante 5 años no dormí. Entonces me hablaban, sí, pero el poder que tienes, yo le digo, el único poder que quiero es el poder dormir, ¿entiendes? Porque en estos cargos no se duerme, o no se sea, duerme. Sí, es una cosa pero intensa. nuestros países, José Luis, también necesitan de personas enaltecidas con la ética, los valores bien sembrados para poder recuperarse, aunque sea como guía, como asesor, no sé. Muchas gracias. Bueno, ahora estoy yo en la academia, en una Universidad del Pacífico, que es una excelente universidad acá en el Perú, También y feliz, ayudan.
Sí, no, yo he vuelto a la vida académica y feliz, como ha mencionado Lucho, escribiendo, publicando, investigando, dando clases y como tú mencionas, justamente yo dicto en el posgrado de la universidad el curso de ética, justamente, Ok, ética de negocios y ética de gestión. que es la que necesita el país y nuestros países todos. Lucho, para Así es. cerrar el programa, nos quedan 3 minutos. Un último comentario, porque durante estos casi 300 programas que hemos tenido a lo largo de estos años, José Antonio, tú y yo siempre hemos hablado de lo importante de los valores y de Sí, la familia, de la democracia, de la ética, de los principios. Y en el caso de José Luis, hace años se dio una anécdota. Yo tengo una especialización en oratoria y comunicación política y me invitaron para ser juez en un concurso de oratoria. Y de repente llegó el final, la gran final. Se me presenta un chico realmente con talento, en una virtud, que eso solamente lo tiene un hijo de Dios. Y resulta que es hijo de José Luis. Y que bueno, ahora está en la Academia Diplomática con riesgo que dentro de unos años sea canciller del Perú. Así que yo despido esta parte con gran alegría porque José Luis ha formado una gran familia y tiene esos valores transmitidos a los que van a ser sus nietos y sus sobrinos y toda la familia. Y por supuesto, un hombre cercano al Papa León XIV nos va a infundir con su buena vibra. Un gran abrazo, José Luis. bueno, Ahí te paso a José Muchísimas, Antonio. sí, ese líder, muchísimas gracias. ese Muchísimas líder, gracias por la entrevista y por las palabras. La verdad que me emocionan también y la verdad que cuando quieran me siento muy conmovido y encantado de la entrevista. Así que un ¿no? gusto en conocerte, José Antonio y Lucho, como No, siempre. y yo agregaría que con todo lo esquivo que me ha sido hoy para no comprometerte con un cargo a futuro, el hecho de que tu hijo esté en la política y tenga los méritos y las cualidades que dice Luis, por lo menos estás dejando una buena huella que también hace falta, porque al fin y al cabo, pues si no te resuelve, tu hijo puede rebasar las barreras, ¿no? Y lo va a hacer, lo va a Y hacer. lo va a hacer, ¿verdad? Ok, pues ya sabes que cuentan con ojo con eso televisión. Claro que sí. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta Hasta Gracias, luego. luego, José Luis. gracias. Gracias, Lucho. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Cuídense, estamos en contacto. Chao.